ha ido Romario, indica a López Nieto que se levante. La entrada había sido de Juanito, busca el contraataque el Atlético de Madrid. Hay igualdad numérica, 2 para 2. Joseki que va apoyado por Caminero, Caminero que puede marcar, Caminero que va a cruzar, gol del Atlético de Madrid. Gol del Atlético de Madrid. José Luis Pérez Caminero acaba de conseguir el 4º gol del Atlético. Los jugadores del Atlético se tiran al suelo en todas las zonas del campo. Se felicitan entre ellos, apenas lo pueden creer. El Atlético con uno menos le ha dado la vuelta al partido. 4-3, minuto 43 y medio de la segunda parte. Un partido para guardar en vídeo en los anales de la historia rojiblanca. Hace mucho. Era el 30 de octubre de 1993. Al Vicente Calderón llegaba el Barcelona de Johan Cruyff, posiblemente el mejor conjunto de la historia culé. El año anterior se había proclamado campeón de Europa y que esta temporada se encaminaba hacia su 4º título de liga consecutivo. El resultado al descanso era un desastre. Un Romario pletórico había marcado 3 goles en 34 minutos y las esperanzas para el Atlético, con un 0-3 en contra, eran muy pocas. El equipo salió enrabietado en la segunda mitad. Roman Kosecki acortó distancias a los 2 minutos de reanudarse el encuentro. Pedro logró en un lanzamiento de falta el 2-3. De nuevo Kosecki, que no paró de correr en todo el segundo tiempo, puso el empate en el marcador cuando todavía faltaban más de 15 minutos para la finalización del partido. Estaba contra las cuerdas. El Calderón era un clamor. Lo tenía Romario, creo que Juanito estaba de central, le hace penalti, no lo pita y en esa misma jugada pues, Kosecki coge la pelota y se cruza más de 70 metros en el campo y yo seguía lo que podía detrás de él porque él jugaba muy rápido y se enfrentó a Juan Carlos, que estaba de central, y me la pasó a la izquierda y a la salida de Zubizarreta le pegué mal, porque la verdad es que no le pegué nada bien a la pelota. Pero bueno, eso propició que le pasara por encima del pie a Zubizarreta y marcamos el 4-3. Fue un partido épico que define lo que es el Atlético de Madrid. Un encuentro memorable, no solo en estos 100 años rojiblancos, sino en la historia del fútbol español. Un duelo que será recordado durante muchos años, pero que sin duda acompañará a muchos otros en la memoria de los atletas. Ese partido lo he visto muchas veces, ¿no? Son partidos de esos que se te quedan en la memoria y que, bueno, pues cuando tiras de recuerdo, pues te pones una cinta y ves. Y yo veo ese partido muchas veces, ¿no? Perdíamos 0-3 en el descanso contra un Barcelona que era el Dream Team, que jugaba, vamos, de memoria, con grandes futbolistas. Y tuvimos la fortuna, bueno, pues de salir en el segundo tiempo y de lavar la imagen, de cambiar el resultado y de ganar un partido que, vamos, que yo creo que ni el más optimista nos había dado porque íbamos a darle la vuelta. Creo que fue un partido donde yo he visto miles de cosas. Vi a una señora llorar, a un señor tirar la muleta. Vamos, ese partido yo creo que la gente que estuvo en el estadio, yo creo que hay pocos partidos de los últimos 10 años que se recuerde tanto como ese. El 20 de noviembre de 1947, el Atlético recibía al Real Madrid en el Estadio Metropolitano. Los colchoneros contaban con la mítica delantera de seda, formada por Juncosa, Vidal, Silva, Campos y Escudero. El resultado final lo dice todo, 5-0 a favor de los colchoneros.
Poco después llegarían al conjunto del Metropolitano jugadores como Ben Barek, Carlson o Pérez Payá. Ellos formarían junto a Escudero y Juncosa la delantera de Cristal. El 29 de enero de 1950, el Atlético de Madrid ya había dado muestras de su poder ofensivo al remontar en los últimos 6 minutos un 3-6 en contra para acabar empatando con el Athletic de Bilbao. El 12 de noviembre de ese mismo año, la cita era en Chamartín, ante el Real Madrid. Carlson, Mújica, Benbarek y Pérez Payá ya habían logrado marcar 4 goles antes del descanso. Escudero y de nuevo Ben Barek redondearon ese marcador de 3-6, que aún es recordado con orgullo por sus protagonistas. Los 6-3 esos de Bernabéu nunca han sido capaces de metérnoslo a nosotros aquí en nuestra casa. Los duelos contra el Real Madrid siempre han tenido una importancia especial para los dos equipos. En la temporada 76-77, el Atlético de Madrid tenía la oportunidad de dar ante su público un paso de gigante para ganar el campeonato de Liga. Recibía de nuevo al Real Madrid. Panadero Díaz, Bermejo y Rubén Cano por 2 veces pusieron el 4-0 en el marcador. Es la mayor goleada que ha recibido el equipo de Chamartín en el Calderón y además sirvió para encarrilar el campeonato. La partida espectacular que nosotros tivemos fue esta del año 76, que fomos campeón de liga, entende que fue una alegría muy grande, no solo para nosotros jugadores, sino también para toda la hinchada roja y blanca. En los años 80, el Bernabéu se convirtió en un campo propicio para los rojiblancos. En abril de 1985, un Atlético de Madrid que poco después volvería a ser campeón de Copa, derrotó por 0-4 al equipo blanco, con goles de Hugo Sánchez, Marina y Cabrera por 2 veces. Recuerdo de una manera muy intensa, porque además da la casualidad que como aquella época era época en la que jugábamos normalmente jugadores de la cantera, pues con muchos de los jugadores contrarios del Real Madrid yo ya había jugado desde juveniles, ¿no? Entonces, pues bueno, veníamos manteniendo de alguna manera una prolongación en el tiempo de este tipo de derbis. Y obviamente el ganar en el Bernabéu para nosotros era una gran satisfacción, ¿no? Yo allí he tenido resultados de todo tipo y en este caso aquel año que goleamos allí, pues las sensaciones eran muy buenas, porque en un estadio con aquella capacidad, antes además que pues prácticamente eran todo de pies, que solo se oyese a los aficionados del Atlético de Madrid y el estadio pues estuviera prácticamente mudo, pues es una sensación agradable y a ti te transmite que lo que estás haciendo pues lo estás haciendo bien. Era tan difícil el ganarlos, porque siempre nos ganaban la final por cualquier circunstancia, ¿no? Entonces lo llevabas dentro. El ganarle allí en casa 0-4 sin poder pedirnos nada, ni siquiera nada, era tremendo. O sea, creo que era una satisfacción. En noviembre de 1987, los colchoneros regresaban a Chamartín para enfrentarse al Madrid de la Quinta del Buito. El 0-4 se repitió bajo un diluvio. Marcaron en aquella ocasión Julio Salinas, Futre y López Ufarte en 2 ocasiones.
jugaba Alemão, jugaba Goicoechea, jugaba Eusebio, Julio Salinas, en fin, y teníamos un gran equipo y jugamos en el Bernabéu y ganamos 0-4 y salí bastante también enfadado porque a pesar de la alegría de ganar 0-4 en el Bernabéu, fue un partido que pudimos ganar 0-8. Fue un partido de estos que dices, bueno, ¿cómo hemos podido fallar tantos goles cuando a un equipo le tenías? Porque claro, jugar contra un Real Madrid y en un momento determinado poder decir, hemos podido meter la goleada, porque eso luego queda en la historia. Y un 0-4 es una goleada, pero un 0-6 hubiera sido más goleada y hubiera quedado más en la historia. Y la verdad que salí un poco triste porque fue un partido que hicimos muy bueno, al Madrid le salió un mal partido y pudo haber sido un resultado de escándalo. Pero las victorias atléticas a domicilio no solo se han producido en el campeonato de Liga. En otras competiciones también se han jugado partidos inolvidables. Entre ellos destacan los 3 enfrentamientos en finales de Copa en los que el Atlético de Madrid fue capaz de arrebatarle el título a los merengues en su propio estadio. El primero de ellos en 1960. Los rojiblancos hicieron con el triunfo al derrotar al Madrid por 3-1. Un año después, en 1961, el Atlético se impuso por 3-2 y de nuevo Collar pudo alzar la Copa del Generalísimo. Yo tengo 5 de Copa que son muy importantes, pero yo creo que los 2 más importantes en España fueron los 2 que le ganamos al Madrid en el Bernabéu y contra un equipazo que era el Madrid. Y el más reciente, el de 1992, el Atlético de Futre y Schuster llegaba al Bernabéu para enfrentarse al Madrid de Michel y Butragueño. Dos impresionantes goles llevaron la Copa de nuevo a las vitrinas rojiblancas. Por el morbo, por el derbi, por la rivalidad. Por todo un poco me quedo con este partido. Contra el Fútbol Club Barcelona también se han disputado partidos memorables, además de aquel de la temporada 93-94. Atlético Madrid-Barça o Barça-Atlético Madrid, yo creo que todos los partidos han sido buenísimos. Yo creo que son 2 equipos que siempre han ofrecido mucho espectáculo y que, bueno, y a la hora de ganar, si ganábamos y perdíamos, pero éramos ten con ten. Yo creo que esos partidos han sido siempre muy bonitos y que a todo el mundo que se ha aficionado al fútbol le ha gustado ver los Atléticos Madrid y Real Madrid. Perdón, Barcelona, tanto de la época de los 80 como ahora, también. En el año del doblete se jugaron 2 que a la postre resultarían decisivos. En la primera vuelta la cita era en el Calderón. Los 2 conjuntos llegaban muy igualados en la clasificación, pero el Atlético dio un golpe de autoridad y ganó 3-1 realizando un fútbol espectacular. Nosotros en el Calderón fue hermoso. Creo que un primer tiempo jugado así contra el Barcelona en ese entonces, que íbamos primero los 2, estábamos ahí a un punto, no me acuerdo bien, pero estábamos muy cerca los 2.
un primer tiempo fabuloso. Hicimos un gol, creo que fue, si no me equivoco, el segundo, una jugada de que salimos tocando de atrás, centro del Caminero, y Penner abajo del arco la termina metiendo. Un gol con una jugada espectacular, con un equipo que insinuaba cada vez más de que tenía pasta para poder llegar. El 20 de abril de 1996 se disputó el partido de la segunda vuelta. Roberto adelantó a los colchoneros en el minuto 10 en una jugada de Caminero que pasará a la historia, pero Jordi Cruyff empató a los 25 minutos. Sin embargo, Vizcaíno y Biagini marcaron en la segunda parte y dejaron al Atlético en clara ventaja para lograr el campeonato. Recuerdo que tuvimos partido sábado, donde intentamos todo para convencer propio Diego Pablo Simeone, que se queda, que no va con selección. Incluso estamos preparando un avión para después del partido recoger, pero selección de Argentina no va a permitir quedarse, tuvimos que recomponer equipo. Y jugada de Caminero con Nadal y gol de Roberto Fresnedoso es una obra de arte. Ganando 1-3 ha sido un golpe de un campeón, de una manera, pues, de un escenario con un rival que ha sido una joya. Ese mismo año se disputó otro partido inolvidable. El 21 de febrero se jugaba en Mestalla el encuentro de ida de las semifinales de la Copa del Rey ante el Valencia. El equipo levantino se puso 2-0 por delante en el marcador, pero Pantic en dos ocasiones, Biagini, Juan Carlos y Roberto pusieron el 3-5 definitivo y certificaron el pase a la final, que vencerían ante el Barcelona en Zaragoza. Complicado la cosa, hasta que, como siempre, Pantic nos salva con un tiro libre en la puerta del área, y de ahí se abre un gran partido donde nos dio la posibilidad de llegar a una final que tanto uno anhela. En ese entonces el equipo ya venía jugando bien y venía dando la sensación de que podía lograr cosas importantes. El Atlético debutó en la Copa de Europa en 1958, ganándole por 8-0 al Drumcondra irlandés. Desde entonces ha disputado grandes partidos. En septiembre de 1962 consiguió el único título europeo que hay en las vitrinas del Calderón, la Recopa. Entonces derrotó por 3-0 a la Fiorentina en Stuttgart. Albertosi, jugaba D'Angelo, jugaba Harry Harmin, todos, una serie de... Entonces, cuando la Fiorentina estaba en auge. En el fútbol lo fundamental es llegar primero al balón. Entonces el Atleti tenía un equipo que llegaba antes. Entonces, como había grandes jugadores, pues ganaba mucha gente y a grandes equipos. Resulta paradójico que un partido sin goles se haya convertido en uno de los más recordados de estos 100 años rojiblancos. En las semifinales de la Copa de Europa del 74, el Atlético de Madrid aguantó un empate a 0 con 8 jugadores después de que el árbitro Babacán expulsara a 3 colchoneros. Fue un partido ya en el ambiente. En Inglaterra hay muchísimo ambiente y en Escocia yo creo que todavía acentuado. Y la verdad es que fue un partido en el que prácticamente no salimos del área. El Atleti de Madrid demostró que fue un equipo grande y bueno,
y se sacó algo importante de un campo tan difícil como era en ese momento el Celtic de Glasgow, ¿no? La vuelta también fue memorable y un 2-0 dio el pase a la fatídica final de Usel. Esos han sido partidos gloriosos donde se vivía con una profunda emoción, digamos, todos estos partidos, porque detrás de ese partido había una final de Copa de Europa. Ya en los años 80 y de nuevo en las semifinales, el Atlético jugó una eliminatoria espectacular en la Recopa contra el Bayer Werdingen alemán. Un 1-0 en el Calderón y una victoria por 2-3 en Alemania fueron suficientes para disputar la final de Lyon, que posteriormente perderían contra el Dinamo de Kiev. La vuelta fue un partido muy complicado y sobre todo porque era llegar a una final europea, que eso para nosotros era tremendo en aquel entonces, ¿no? Entonces fue un partido muy fuerte, de mucha lucha, y en la cual pues la verdad es que nos jugamos todo, ¿no? Y creo que salió bien, y para mí fue un partido muy importante. Y a principios de los 90 se jugó de nuevo en la Recopa una eliminatoria memorable contra el Manchester United. Empate a 1 en Inglaterra y goleada por 3-0 en el Vicente Calderón. La consecución del título de Liga en el año del doblete dio derecho al Atlético a participar en la Champions League como campeón de España. En aquella ocasión, el Ajax apeó al Atleti de la competición en cuartos de final. Sin embargo, fue una eliminatoria que quedó en el recuerdo de los colchoneros. Quizá ese partido se me quedó grabado. Yo tuve ahí un cabezazo que se me fue por 5 centímetros. Después la pena del penalti. Después lo bien y el baño que le dimos futbolísticamente. Fue completo en todos los aspectos. Después esa afición que no paró en los 100 y pico de minutos de apoyarnos. Lo que pasa que la pena, pero él sin sabor y el partido que más grabado se me ha quedado a mí sin ningún tipo de duda. Un grandísimo partido y un final de una linda experiencia en Europa con la cabeza alta, porque el equipo jugó como siempre había jugado. El Borussia de Dortmund sería campeón de Europa ese año, pero antes de eso, el conjunto alemán se topó en su propio estadio con los colchoneros, en uno de los mejores partidos del Atleti en Europa. Roberto Fresnedoso y Pantic, con un espectacular lanzamiento de falta, remontaron un gol en contra. Yo creo que ha sido primero empezamos perdiendo con Borussia Dortmund, un gol de fuera de juego, que recuerdo bien que siempre jugamos con una defensa adelantada, y luego 2 goles que así fuimos primer equipo español ganando en Liga de Campeones en tierras alemanas. Y ha sido pues de una manera un campo muy fuerte, con un ambiente muy cargado, una vez más demostración de un equipo campeón. Yo no lo jugué porque estaba suspendido, pero me acuerdo que lo vi en la casa de Almeida entonces. Y bueno, estaba viendo el partido y no lo podíamos creer, no podíamos creer que el Atlético ganara a un equipo importantísimo que después sería el campeón de Europa ese año, donde tuvimos la pequeña mala suerte, digo yo, que saliendo primero en la zona, ligamos el camino más difícil. Han sido muchos los partidos inolvidables en la historia colchonera. Algunos ganados con autoridad, otros con sufrimiento. Pero este gol de Caminero permanecerá en la memoria de los rojiblancos como la representación de lo que es realmente el Atlético de Madrid. Busca el contraataque el Atlético de Madrid. Hay igualdad numérica, 2-2. Rosecki que va apoyado por Caminero. Caminero que puede marcar. Caminero que va a cruzar. Gol del Atlético de Madrid. Gol del Atlético de Madrid. José Luis Pérez Caminero acaba de conseguir el 4º gol del Atlético. Y el
equipo que iba, pues en teoría, a ser blanquiazul, pues terminó siendo rojiblanco y enseguida apodado colchonero. Yo diría que mi padre como presidente era una persona que estaba absolutamente entregada a su club. Que no es fácil conseguir que un club de fútbol tenga 100 años de historia. El máximo de todos los jugadores es acudir a la selección nacional. Estar en el centro del campo y con un himno y ver tantísima medio de comunicación, gente, todos pendientes de uno, ¿no?